Capítulo 1. Los orígenes. Sección 3D. Peregrinos somos en esta tierra. Hacia el año de 1970, Irineo trabajaba para un ejidatario. Se mudó a su ejido con toda su familia. Sembró con él una profunda amistad y para esas fechas los 5 hijos del ejidatario se fueron a Estados Unidos. Hicieron cada uno de ellos su vida allá, hicieron mucho dinero y entonces mandaron a traer a su padre y le dijeron que se fuera a vivir con ellos. Entonces el hombre, antes de partir, le dijo a Irineo: te dejo los papeles del ejido. Es muy grande, incluso una parte del panteón le pertenece. Y de aquí ya nadie te sacará. Podrás heredar esta propiedad a tus hijos por los siguientes años. Cada vez que alguien te pregunte, tú di que estás cuidando esta propiedad, que yo soy todavía el dueño y que estoy bien, y que pronto vendré de Estados Unidos a pedirte cuentas. Así el hombre, en palabra, le dio todo el ejido, que abarcaba más de 10 hectáreas, e incluía parte del Panteón de los Sauces. Por esas fechas, Carmen estaba cuidando chivas. También estaba cuidando a su hija Francisca, Kika, que tenía 3 años de edad. Carmen estaba amarrando a la chiva más agresiva a un brote de un árbol. Kika estaba cortando flores, cuando una chiva escarbó alrededor del brote, tiró el brote y lo arrancó de la tierra. La chiva corrió donde estaba Kika. Kika alcanzó a esquivar la embestida de los cuernos de la chiva, pero el brote del árbol y el lazo con el que estaba amarrada se le enredaron al pie de la niña y ésta fue arrastrada. Carmen corrió y vio que la chiva se dirigía a toda prisa hacia la carretera. Entonces sacó su honda y dio una pedrada en la nuca de la chiva, la cual cayó muerta al instante. Esta hazaña le hizo tener renombre hasta Carmen. Carmen tuvo una duda de fe por esos días debido a que su niña casi muere, y para esas fechas la muerte de Teresa era muy reciente. Cuando se trata de herencias y bienes, normalmente sale a reducir lo peor de las personas. Los vecinos de Irineo comenzaron a sospechar que Irineo se convertiría en el dueño de aquellas tierras donde habitaba, así que comenzaron a hacer cosas contra él. El ejido contaba con un pozo de agua, con un motor a gasolina que lo hacía funcionar. Y un día, la vecina, doña Cuca, le dijo a sus 2 hijos mayores, que oscilaban alrededor de los 15 años, que destruyeran el motor del pozo, y así lo golpearon con rocas hasta romperlo. El dueño original del ejido tenía un pariente de nombre Pedro. Quizá era su hermano del dueño, no lo sé. A este le permitió sembrar una parte del ejido. La parte que Pedro sembró estaba cerca del paso principal de la casa donde habitaba Irineo con su familia, y estaba también cerca de donde está el panteón. Un día que Pedro estaba segando, Irineo iba pasando de allí. Pedro fingió que se le resbaló la guadaña para cortarle el pie a Irineo. Irineo no tenía pensado que este Pedro pensaba en matarlo, así que cuando pasaba cerca de él lo hacía sin cuidado. La guadaña se le clavó completamente en el tobillo de Irineo, rasgándole completamente el pantalón. Irineo se espantó mucho y cayó al suelo. Se arrancó el trozo de pantalón y con él limpió la herida que sangraba mucho, para ver qué tan profunda era, ya que, ya que tenía pedazos de plantas incrustados en el pie, lo que la hacía que se viera muy escandalosa, y comenzó a sangrar mucho. Pedro se acercó fingiendo que había sido un accidente, porque pensaba que Irineo moriría desangrado antes de recibir ayuda. Cuando Irineo limpió la herida y vio que solo era un rasguño, se puso de pie. Entonces Pedro sacó su machete y le dijo a Irineo mientras caminaba amenazante hacia él: ya estoy harto de escuchar que Dios está contigo, pero de esta no te salvas. Estas tierras han sido de mi familia por generaciones y tú no las heredarás. Irineo corrió hacia la cerca para llegar a su casa, pero no pudo abrirla, ya que no pudo correr lo suficientemente rápido. Entonces Pedro le gritó: ¿dónde está tu Dios? En aquellos tiempos casi todas las propiedades de los campesinos estaban separadas por alambres de púas, que eran sostenidos por palos o troncos. Las puertas eran segmentos móviles de cercas amarrados con alambre, de manera tal que al entrar o salir tenías que desamarrar el alambre y luego volverlo a amarrar.
Entre los alambres ponían ramas de mezquite para que las gallinas no pudieran salir de la propiedad ni tampoco animales extraños pudieran entrar, principalmente zorros o coyotes. Irineo tardó en desamarrar el alambre y entonces Pedro le dio alcance. Así es como se veían las puertas, había un alambre sujetando principalmente los dos extremos de palo de la cerca. Mientras tanto, Carmen estaba en la cocina, cuando una voz en su interior le advirtió del peligro, y salió corriendo. En el camino agarró piedras para su honda, mientras la preparaba para disparar. Donde Carmen estaba no se podía ni ver ni escuchar lo que le estaba pasando a Irineo. Cuando Carmen se dispuso a dar cuando Pedro se dispuso a dar el machetazo hacia Irineo, un muchacho pasó rápidamente en su bicicleta entre ambos, separándolos. En el proceso, Pedro fue empujado hacia atrás. Irineo aprovechó la distracción para alejarse de Pedro, pero de todos modos estaba acorralado entre la cerca y la nopalera. Sin embargo, el suceso dio tiempo a Carmen para que llegara ahí. Pedro, al ver que Carmen corría hacia él, la quiso intimidar, haciendo movimientos al aire con el machete, y Carmen le gritó desde lejos: «Venga, Pedro, pero no habrá dado 5 pasos antes de que caiga muerto como la chiva». Pedro tuvo miedo de Carmen, porque el cráneo de una chiva es mucho más grueso que el cráneo de un humano, y al ver en los ojos de Carmen que ella no dudaría ni un instante en disparar la piedra, él se retiró. Fue entonces que Carmen comprendió por qué le había pasado el incidente de la chiva. Y también, al tratar de averiguar quién había sido el muchacho que pasó en su bicicleta salvándole la vida a Irineo, nunca supieron quién fue. Y en aquel tiempo y aquel lugar las bicicletas no eran muy comunes, además de que no es muy prudente que digamos pasar a una velocidad muy alta en bicicleta en una nopalera. Después de eso, la familia de Pedro arrojó veneno a los perros para poderse meter a robar durante la noche. Cuando los perros hubieron comido el veneno y lo vomitaron, de ese vómito comieron los pollos y los guajolotes. De esta manera los perros, pollos y guajolotes murieron casi al mismo tiempo. Después envenenaron a los cerdos y a los caballos, los cuales también murieron. Luego, uno de los hijos de Doña Cuca, que tenía 10 años de edad, golpeó a este Daniel, el cual tenía 5 años. Carmen, al enterarse, le dijo varias cosas al muchacho y le empezó a gritar. Entonces Doña Cuca salió a defender a su hijo. Entonces Carmen y Doña Cuca se pelearon verbalmente. Días después, Carmen estaba decidida a buscarle pelea a Doña Cuca. Así que fue a cortar tunas a los nopales que delimitaban ambas propiedades de ambas familias, las propiedades de ambas familias. Y Cuca le gritó que estaba pisando sus plantas, pero Carmen prosiguió para hacerla enojar. Entonces Cuca salió y lo primero que hizo fue morderle el dedo pulgar de la mano con la que Carmen sostenía la garrocha con la cual estaba cortando las tunas. Entonces Carmen le advirtió que si no soltaba el dedo ella le iba a morder también. Pero Cuca no hizo caso y Carmen le mordió el cachete tan fuerte que le arrancó el pedazo. Tiempo después, cuando Carmen habló del suceso, ella no tiene la certeza ni sabe qué pasó con el pedazo del cachete, no sabe si se lo comió o lo escupió. A Cuca le tuvieron que poner un injerto de su propia pompa para compensar la pérdida del cachete, ya que se le notaban los dientes. Por la pelea, Carmen y Cuca fueron a la cárcel. Cuando Irineo y Pedro fueron por sus respectivas esposas, el juez determinó que cada uno le diera una golpiza a su propia esposa en la presencia del juez y con eso las dejarían ir. Así que los dos hombres golpearon con un cinturón cada uno a su respectiva esposa y después se las llevaron. El fin de semana siguiente, cuando Irineo descansaba, por la tarde llegó Pedro a los límites de la propiedad de Irineo y le comenzó a gritar: «Irineo, salga, vamos a matarnos». Irineo se puso las sandalias y salió. Irineo le dijo a Pedro: «Vamos a lo despoblado, no quiero que me vean mis hijos morir». Entonces caminaron al campo, donde los árboles ya no permitían la visibilidad, y en el camino Irineo le decía: «Ni creas que te vas a ir caminando a casa, porque con la fuerza que yo corto árboles, con un solo golpe que te dé de mi machete tienes para ya no regresar a casa. Los dos vamos a morir allí en lo despoblado. Espero que te hayas despedido de tus hijos. Y sabes bien a dónde van los asesinos una vez que mueren. Sabes
porque este coraje nos va a hacer arder a los dos en el infierno por toda la eternidad. Con esas palabras Pedro reflexionó. Hizo como que seguía a Irineo, aunque poco a poco se fue quedando atrás, hasta que se empezaron a separar lo suficiente como para perderse de vista uno del otro. Cuando Irineo quiso regresar a casa lo hizo rodeando por algunas rancherías cercanas para evitar que Pedro lo esperara en el camino tendiéndole una emboscada. Irineo le dijo a Carmen, cuando llegó a casa, no creas que el pleito va a terminar aquí. Cuca ya no te buscará pleito a ti, porque te tiene miedo. Ni tampoco creo que Pedro venga a buscarme de nuevo. Pero temo mucho por los niños. No sea que hagan algo contra ellos. Hay que irnos de aquí. Tu hermana Brígida se instaló en San José del Consuelo, allá en las afueras de León, Guanajuato. Y me parece que le va bien allá. Hay que ir y ver si nosotros también nos podemos mover para allá. Así, deciden partir Ireneo y Carmen para evitar más problemas, dejando el ejido en manos de los otros ejidatarios que se frotaban las manos para despojarlos. Ya los muchachos, Irineo le dijo a Carmen, ya los muchachos nos pueden apoyar, sobre todo Nachita que está en la Ciudad de México nos puede mandar dinero cada quincena, así que sí podemos. Lo último que pasó en Los Sauces hacia 1973, antes de que partieran hacia San José del Consuelo, fue que Lupe, el novio de esta María, le pidió matrimonio. Y hacia 1975 nació Marilú. Y aquí vemos a María, a Marilú y a José Guadalupe. Hacia 1978 nació su segundo hijo llamado Ramón, luego Marta en 1979, Adolfo, Andrea y Apolonio. San José del Consuelo era una localidad a las afueras de León, Guanajuato, muy cerca del zoológico de León. Ahí hacían ladrillo y había muchas tenerías que se dedicaban al curtido de piel para la elaboración de zapatos, bolsos y otros artículos de piel. Las ladrilleras quemaban el cuero, que era el sobrante de las tenerías, lo cual generaba mucho humo, aunque también quemaban basura y llantas. Por esta razón, a toda esa colonia la apodaban San José de los Humeados. Era parte del cinturón de pobreza que rodea a la mayor parte de las grandes ciudades en países en vías de desarrollo. Vivían en esa colonia principalmente ladrilleros, ladrones, curtidores, vendedores de droga y algunos campesinos pocos numerosos con poco ganado. Cuando prendían las ladrilleras, Carmen tenía que correr a destender toda su ropa cuando estaba recién lavada, si no, toda quedaba llena de ceniza. Al llegar ahí, lo primero que hizo Carmen fue comenzar a juntar lodo para hacer una pequeña finca de adobe. Hizo un cuarto y una cocina. El cuarto tenía las 4 paredes del mismo tamaño, como de 1,80 de altura. La cocina estaba apoyada en una de las paredes del cuarto y la pared más pequeña de la cocina medía 80 centímetros de alto. Y entonces las dos paredes que iban desde la pared de 1,80 hasta la de 80 centímetros bajaban formando un trapezoide. Esto hacía que la parte más pequeña de la cocina fuera muy pequeña aún para un niño. El techo era de teja de concreto. Con el tiempo Carmen también le puso piso de concreto y luego le puso loseta amarilla y blanca. Irineo excavó para hacer un pozo, como el que tenía Brígida, pero al llegar a los 5 metros de profundidad y no encontrar agua, entonces decidió que el pozo se iba a convertir ahora en una fosa séptica. Las medidas del terreno eran de 10 metros hacia la calle y 30 metros de fondo. Carmen se hizo de chivas, gallinas y muchas aves que cantaban desde la mañana hasta la tarde. Los pájaros de Carmen se hicieron muy famosos ya que se escuchaban en toda la colonia. También sembró múltiples plantas y flores, además de plantas medicinales y plantas comestibles, principalmente nopales. Cuando hubo cercado su terreno, ella dijo, ahora sí, de este lugar ya solo me sacarán con los pies por delante, es decir, cuando haya fallecido. Y así fue. Esa fue la morada final de Carmen hasta el día de su muerte en el año de 1990. Irineo consiguió un trabajo de velador en una tenería cercana a su domicilio.
y pudo llegar a una vejez mucho más tranquila. En sus ratos libres se la pasaba cortando hierbas y rastrojo para darles de comer a las chivas. Fue entonces cuando ya llevó una vida mucho más tranquila que sus rasgos faciales de hombre rudo comenzaron a desaparecer. Su rostro se volvió de un hombre apacible. Pasó de dar miedo con la mirada a dar ternura. Por otra parte, Epifanía, la hija de Brígida, se fue a vivir a Torreón, Coahuila. Fue a probar suerte y le fue bien, y se llevó entonces a su mamá a vivir con ella. Brígida falleció en una fecha desconocida cuando radicaba allá en Torreón, Coahuila. Pero varios de sus descendientes que se habían casado permanecieron en Los Sauces y en San José del Consuelo principalmente. Fin de la sección 3D.